lo dijo en la primera hora. Muy bien, continuamos 7 de la mañana con 37 minutos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. El gobierno hace pocos días había difundido una herramienta tecnológica denominada el corruptómetro, que es una APP que apunta a receptar denuncias y recoger información para identificar posibles irregularidades en la gestión pública y denunciar actos de corrupción. Esta es una iniciativa de la Fundación CAGE, cuyo director ejecutivo, José Luis Ojeda, está aquí en nuestra mesa de trabajo para hablar un poquito sobre cómo funciona esta herramienta. ¿Cómo le va, José Luis? Bienvenido, buen día, qué gusto. Muchas gracias, Fabricio, gracias a Sonorama y gracias a usted, periodista. Belkis. Belkis. Creo que el nombre es un poquito difícil de pronunciar. Para nosotros es un honor estar aquí en una radio que es muy familiar en el Ecuador, lo decía extra micrófono, todos los días 5 de la mañana, escuchamos Sonorama, ¿sí? Las noticias al día y aquí estamos. Muchas gracias. Para atender sus requerimientos. Muy gentil, José Luis. Bueno, explíquenos en qué consiste esta herramienta. Bueno, antes de ello, quiero decirle, si me permite, hacer un breve diagnóstico por qué decidimos aplicar esta herramienta, esta APP. Primero porque mire usted que se pierde más de 10 millones al día por la corrupción. El Ecuador... 10 millones al día. Al día por la corrupción. ¿Y cómo se determina esa? Este es un dato que lo tengo aquí en la fuente, que lo establece la Comisión Vedora, que hizo un estudio, ¿no? Y estos 10 millones al día que se pierde por la corrupción, y eso lo tratamos de decir a la ciudadanía para hacer un poco más de conciencia. ¿Cuántos tratamientos contra el cáncer podríamos atender? Más de 300 tratamientos o 3 teletones. Otro aspecto importante de diagnóstico de la corrupción es en el tema precisamente que más del 15% de consultados se les pregunta que los partidos y movimientos políticos les ofrecieron dinero o dádivas para pronunciarse por un determinado candidato en las elecciones. Y eso también es corrupción. La corrupción viene, mi querido Fabricio, desde lo más pequeño. Cuando el padre de familia le dice a su hijo, dile a la señora de la leche o al señor que le debe del pan que no está. Y el hijo le dice mi papá que no está. Cosas tan cotidianas. Exacto, o aquel funcionario que se está robando el papel o el tóner o que está utilizando los bienes de uso público para uso personal. Desde ahí empezamos la microcorrupción. Cuando el contratista dice, mira, adjudícame este contrato pequeño, grande o mediano. Cuando un municipio no quiere tener datos abiertos, no quiere tener acceso a la información de la ciudadanía, cuando le niega a un concejal un informe, entonces allí hay corrupción. Y a eso queremos llegar, Fabricio, de que tenemos que ir creando una cultura de transparencia, romper el miedo, el temor y la impunidad. Y a raíz de ello es que gracias a la empresa Cradac se elaboró un software y tenemos esta herramienta tecnológica que quiero entregarle, ¿no? Donde usted puede tranquilamente descargar en el Android por el momento, y ya está a nivel nacional, los tipos de denuncia. A partir del 31 de julio ya hemos firmado un convenio, una carta de intención con la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República para que ellos canalicen todas las denuncias, las vayan dirigiendo hacia los ministerios y secretarios de Estado en lo que respecta a la administración del Ejecutivo. A ver, pero ¿cómo funciona la APP? Me descargo y de ahí, ¿qué pasa? Bueno, usted utiliza, hace la descarga de la aplicación, ingresa sus nombres, sus apellidos, su dirección, su correo electrónico, su número de cédula y determina el tipo de corrupción que hay. Nosotros hemos puesto aquí 10 tipos de corrupción que existen y que son reiterativos. Uno de esos 10 tiene que aplicar, indicar el departamento, qué ministerio, qué municipio, ¿no? Se cometió este indicio de corrupción y enviarlo. Antes de ello, argumentar alguna evidencia, sea esta un documento, una fotografía, un video,
¿no?, que sustente esta denuncia. O sea, tampoco es que se puede escribir cualquier cosa, No, o sea, de hay que ninguna sustentar manera. esa denuncia. Exactamente. Y luego viene el Centro de Información de Fundación CAGE. Nosotros tenemos un protocolo, cómo tenemos que actuar para canalizar la denuncia. Aquí tenemos, por ejemplo, 6 cuerpos legales: la Constitución Política, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley de Acceso a la Información, la Ley de datos, de protección de datos, y el propio Código Integral Penal, que le permite al ciudadano hacer esa denuncia y nos permite a nosotros como ciudadanos direccionar. Esto va directamente a Fiscalía, si es un caso penal, o a Contraloría General del Estado si es un caso administrativo. ¿Existe una interconexión, digamos así, con las diferentes instituciones del Estado? Solamente con Fiscalía y Contraloría. Y ellos deben proceder en función Y deben de la denuncia proceder, realizada. y aparte de eso contamos con un observatorio ciudadano, una coalición de transparencia y combatir la corrupción y una red de jóvenes por la transparencia que son parte de la sociedad civil, para que ellos sean los que hagan el seguimiento, la observación, y exigen como sociedad civil que la Fiscalía cumpla con lo que le corresponde cumplir. Me parece importante, Fabricio y amigos, referir cuáles son estos 10 tipos de corrupción. Hablamos de soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, uso ilegal de información falsa o confidencial y nepotismo. José Luis, según reviso, este es un mecanismo cuya implementación arrancó en 2021, ¿es así? En el ámbito de los gobiernos locales. ¿En dónde exactamente y qué resultados ha dejado la experiencia? Exactamente. Todo empezó con un programa de capacitación en políticas públicas locales con gobiernos locales de Macará, de Zapotillo y de Loja. Trabajamos con sociedad civil una co-creación de una ordenanza municipal, y esa ordenanza ya está en vigencia a través del registro oficial, está en vigencia, que le permite al mismo municipio, como dije al principio, que ya sea abierto sus datos, que tenga posibilidad la ciudadanía de ingresar, es decir, cuántos contratos hay, cuánto es el pago que se le paga a esta persona, qué contratos se han subido al portal, qué contratos se adjudicaron, qué contratos o contratistas incumplidos, toda la información que corresponde. Un gobierno local rendirle cuentas a la ciudadanía. Esa ordenanza municipal nos ha permitido de una manera tener un marco legislativo para que la propia ciudadanía se empodere y exija que el municipio cumpla con lo suyo. Y concomitantemente a ello es donde nace esta herramienta digital. Ahora estamos trabajando en la ciudad de Ambato y en la ciudad de La Tacunga en los 2 proyectos de ordenanza que tienen que ver con control social y participación ciudadana. Pero ya ha habido resultados, hay un balance respecto de lo que ha sido la aplicación, el trámite en sí mismo de las denuncias que se hayan registrado. Bueno, el 7 de junio, con la presencia del ministro del Interior, Juan Zapata, se hizo el lanzamiento en Loja de esta aplicación del corruptómetro. Este 7 de agosto cumplimos 60 días y tenemos como unas 85 denuncias que estamos evacuándolas, que las estamos tomando la medición, la valoración que corresponde y enviárselas a la Fiscalía. Creemos nosotros que un tiempo, 30 a 45 días, la Fiscalía debería de pronunciarse. Ese es el flujograma que nosotros hemos establecido, insisto de nuevo, con un protocolo, ¿no? Vamos a proteger los datos del denunciante, ¿sí? Se va a proteger porque hoy en día, si usted, Fabricio, le dice, mira, te robaron un teléfono o te extorsionaron, usted va a la Fiscalía y le dicen, relate el informe, cuéntenos, luego le llaman, rectifique la firma, reconozca la firma, regrese de aquí a 15, 30, 40, 50, 60 días, y el ciudadano pierde ese nivel de confianza y de seguridad. Hoy queremos que la Fiscalía cumpla con lo que tiene que cumplir. La Fiscal General ha dicho 0 a la corrupción, pues entonces tomémosle la palabra. Ahora, de esa experiencia que le preguntaba Belkis, de la aplicación inicialmente en estos 3 cantones de la provincia de Loja, en Loja, en Zapotillo y en Macará, que usted está mencionando. Belkis le preguntaba si ha habido resultados. Yo le pregunto si es que ¿se comprobó algún caso de corrupción que derivó en una denuncia y esa denuncia en un proceso o no? Aún no todavía, porque estamos en el proceso de introducción de esta herramienta, de una campaña masiva de comunicación, de promoción, de sensibilización, porque no solo se trata, Fabricio, de promocionar la herramienta digital, sino también con la Secretaría Anticorrupción hemos acordado que vamos a ampliar un programa de capacitación a los funcionarios del sector público
en lo que respecta a transparencia, lo que usted acabó de leer, las 10 definiciones de los tipos de corrupción que son recurrentes y lo que significa la ética pública. Y luego explicarles cómo funciona el corruptómetro, ¿no? Porque ese es el proceso necesario. Esta herramienta nos permite educar, prevenir sobre todo, porque hay que prevenir el tema de la corrupción. José Luis, a propósito de la protección al denunciante, sobre lo que sea referencia, justamente acá le dicen, si presento la denuncia, ¿debo o puedo ser anónimo? Ya que si denuncio puedo tener alguna afectación. Hay dos opciones, anónima o puede identificar la denuncia, identificarse la persona que hace la denuncia. O sea, sí puede ser anónima. Sí. Puede ser anónimo, pero siempre y cuando cuente con los argumentos. Con los documentos, porque la puede información. se nos puede también generar, y eso está pasando, ¿no? Muchas personas dicen, muy bien, es mi oportunidad para una revancha, para un desquite, para hacer quedar mal a un funcionario, porque me cae mal, etcétera, etcétera. Entonces, eso también va filtrando dentro de este protocolo de seguridad. Le preguntan también, ¿la aplicación va a estar disponible para descarga en otros países que no sea el Ecuador, a fin de poder servir también a los migrantes? Al momento no, estamos tratando de buscar cooperación internacional. Este proyecto es auspiciado, financiado por Fundación Panamericana para el Desarrollo y USAID, y esperamos que en lo futuro se busque más financiamiento, como lo decía Fabricio, porque necesitamos, sí, la ciudadanía resultados. Ese es el propósito fundamental, que tengamos los primeros resultados, diga, sí, muy bien, la ciudadanía, esa es una herramienta confiable, segura y eficaz. Ahora, estoy leyendo alguna interacción de la audiencia, porque mucha gente, digamos, tiene inquietudes, pero también hay un ambiente de escepticismo respecto de la efectividad del combate a la corrupción. De hecho, una cuestión que llama la atención es que recién en el último tramo del gobierno del presidente Lasso, el presidente Lasso dejará el gobierno en menos de 5 meses, 4 meses y pico. El Consejo de Seguridad Pública del Estado hace pocas semanas se reunió y declaró como objetivo estratégico del Estado la lucha contra la corrupción, ya cuando se están yendo. Y ahora, obviamente, hay esta herramienta que ustedes han planteado, que ha sido de interés para el gobierno a través de la Secretaría de Anticorrupción, pero ya están casi de salida y eso genera escepticismo por parte de la audiencia, José Luis. No, porque esta es una herramienta que le pertenece a la sociedad civil, a Fundación CAGE, y con el apoyo de Cooperación Internacional. No tenemos ningún compromiso con ningún gobierno, indistintamente de quien venga el gobierno, ¿no? Nosotros seguiremos como sociedad civil en un combate total, ¿no? Radical contra la corrupción. Acá, por ejemplo, nos dicen acá, hablando del escepticismo, la Fiscalía solamente sigue las denuncias que le conviene, dicen por acá. La Fiscalía le debe, la Fiscalía le debe mucho al país, recorrer las sedes de las provincias, en Guayas, en los ríos. Ahí justamente se ve el escepticismo. Acá una persona dice, se escucha lindo, pero todos saben dónde hay corrupción. O sea, ¿cómo empoderamos a la audiencia con esta sensación de, digamos, poca expectativa sobre un combate real a la corrupción, José Luis? Bueno, sabe que es un problema estructural, Fabricio. De acuerdo al barómetro del año 2022, las instituciones más corruptas están en los propios partidos y movimientos políticos, están en la propia policía, en la propia fiscalía, en la propia justicia, en los propios jueces, es decir, en todas las instituciones del Estado y también del sector privado. Pero algo tenemos que hacer, tampoco podemos cruzarnos aquí de brazos y decir, bueno, ¿qué mecanismo es efectivo? Si ese ciudadano dice, yo voy a hacer una denuncia, pero también voy a demostrar una ética pública, una conducta, una acción de honestidad, de transparencia frente a mis hijos, a mi familia, porque una cosa es la integridad y otra cosa es precisamente la honestidad. Entonces, desde familia tenemos que ir cambiando este tipo de acciones, pero tenemos que confiar, Fabricio, el cambio que quieres ver en el mundo empieza por ti mismo. ¿Cómo se garantiza el respectivo seguimiento de estas denuncias que se presentan? Fundación CAGE emitirá y les dará a los medios de comunicación este 7 de agosto. Ya les enviaremos un informe de cuáles son las instituciones que tienen el mayor número de denuncias de índice de corrupción, porque también hay que hablar muy claramente, son índices de corrupción. La Fundación CAGE no es un juez. La Fundación CAGE no puede decir en agua potable de Quito o en el SRI de Cuenca o de Loja hay corrupción. No, señor. Hay denuncias de indicios de corrupción. Exactamente, ¿no? Y será la Fiscalía, como decía Fabricio, que poco o nada hace, pero ahí está la ciudadanía para presionar y exigir.
Y ustedes lo que hacen es canalizar esas denuncias. Nada más. Canalizar la denuncia. Nosotros somos como un patrocinador que en vez de que usted vaya y firme la denuncia en la Fiscalía, será la Fundación CAGE, desde la sociedad civil, con estos 7 cuerpos legales que le he hablado, que nos permite, nos asiste y que presentamos, enviamos a través de un sistema que tiene alto nivel de seguridad cibernética para que el Ministerio Fiscal y para que la Contraloría trabaje y dé la solución. Ahora, de alguna manera, esta propuesta, esta apuesta de la sociedad civil que usted representa a través de su fundación, refleja otra realidad, y es el hecho de que no hay credibilidad institucional, no hay credibilidad en las organizaciones o en los organismos, en las instituciones que se encargan de justamente cuidar el buen manejo de los recursos públicos, receptar denuncias, garantizar investigaciones efectivas, que lleguen hasta las últimas consecuencias, etcétera. O sea, hay un reflejo de una grave crisis institucional en este tema, José Luis. Comparto plenamente con usted. Lamentablemente es así el Ecuador. Ayer tenía una reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos y hablábamos de la situación de corrupción que hay en el país. Mire, Fabricio, usted acaba de venir de Loja, ¿no? En Loja tenemos un nivel de corrupción altísimo en microtráfico, en crimen organizado, en la frontera. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a atacar, pero insisto de nuevo, tenemos que volver a confiar en la institucionalidad del Estado. Tenemos que confiar, no todas las autoridades son corruptas, perdónenme, no todos los fiscales son corruptos, no todos los ciudadanos somos corruptos, entonces tenemos que empezar, como dije al principio, siempre con algo. José Luis, estamos a puertas de un cambio de gobierno. ¿Qué garantiza que esta propuesta siga en vigencia? No tiene ninguna vulnerabilidad, de ninguna manera. Insisto, todo este proyecto es de Fundación CAGE, de la sociedad civil. Lo que ha hecho la Secretaría Anticorrupción de Política Pública es ayudar a canalizar como un aliado estratégico para tratar de llevar toda esta denuncia que le correspondería al Ejecutivo, examinar al interior de los ministerios y establecer los correctivos. Incluyendo las denuncias que puedan afectar al propio Ejecutivo. Incluyendo las denuncias que... Porque digamos, eso es parte también de las sensaciones que tienen algunos, ¿no? El hecho de que se investigan ciertas cosas, pero otras no porque no convienen. Se investigan ciertos temas, pero otros no, porque resulta que puede afectar al gobierno de turno. Eso puede pasar. Mire, Fabricio, yo pienso que hay que reformar muchas cosas dentro de nuestra Constitución. La primera, la Secretaría planifica, el INEG y las secretarías, como el caso de Política Pública de Corrupción, tienen que no ser adscritas a la Presidencia de la República. Tienen que ser entes eminentemente técnicos, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, y como debería de ser las propias empresas eléctricas, por ejemplo, que se han convertido en un ente eminentemente político. Entonces, cuando usted separa lo político con lo técnico eminentemente, claro que ahí va a haber mucha más transparencia y mucha más independencia. Imagínese lo que significaría que la Corte de Justicia o el Consejo de la Judicatura o la Fiscalía tengan relación directa con el gobierno de turno. ¿Qué independencia hay estatal? O sea, la Constitución habla de una independencia, otra cosa es que en la práctica es discutible, ¿no? Es relativo, naturalmente, Fabricio, es relativo. Correcto, José Luis, gracias por el tiempo. Gracias. Y ojalá que funcione la herramienta, porque de verdad el éxito de este tipo de propuestas va a permitir que la gente se empodere, ¿no? En este caso, de algo tan presente, tan vigente como la lucha contra la corrupción. Muy amable. Fabricio, yo le agradezco mucho, le nombro esta mañana a usted y a su compañera como garantes de esta campaña, como promotores de esta campaña, de herramienta digital, el corruptómetro. Conozco yo de su trayectoria y su accionar y sé que usted debe de ser un hombre que nos apoye y nos impulse, y hay que creer en lo nuestro. Lo decía en una pregunta que no le pude contestar. Si este corruptómetro puede funcionar en la región, hay en Brasil, hay en México y en Colombia, pero ¿quiénes lo manejan? Los gobiernos. Acá la diferencia es que lo maneja desde la sociedad civil y que aquí no hay ningún compromiso de ninguna autoridad para decir aquí hay o no hay corrupción o no se está investigando ese caso. Correcto. Gracias a José Luis Ojeda, director ejecutivo de la Fundación CAGE, que nos ha presentado detalles del denominado corruptómetro. 756.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.